Buenos días. Continuamos en nuestra asignatura de bioestadística con la unidad 2, conceptos de probabilidad y su aplicación en los test de diagnóstico. Es decir, en esta unidad vamos a intentar explicar los conceptos básicos de probabilidad y por qué un médico tiene que estudiar probabilidad. Alguno podía pensar, ¿para qué necesito yo la probabilidad? La probabilidad la necesito para poder aplicarlo a los test de diagnóstico, que veremos también en esta unidad. ¿De acuerdo? Bien, conceptos probabilísticos, definición y ejemplo. ¿Qué es probabilidad? Probabilidad no es más que cuantificar una determinada incertidumbre, ¿vale?, asociada con la ocurrencia de algún evento. Es decir, normalmente cuando alguien habla de probabilidad está marcando, definiendo esa incertidumbre, porque la diferencia de que sea probable es que sea seguro. Un hecho seguro es que va a ocurrir sí o sí, y un hecho probable, eso es lo que intentamos medir, esa probabilidad, esa incertidumbre de que ocurra, ¿de acuerdo? Y muchas veces esa probabilidad es útil para determinar qué nos puede pasar, es decir, saber, como seréis médicos, muchas veces determinados valores de una determinada variable, lo que te dirá es que es muy probable que tenga una determinada enfermedad. Es decir, si presenta este síntoma, es muy probable o es menos probable que tenga esta enfermedad. Es decir, tiene que ver con esa medida. Obviamente, todos tenéis que saber que esa medida de probabilidad normalmente es una cantidad entre 0 y 1, es una cantidad entre 0 y 1, no hay probabilidades negativas y no hay probabilidades por encima de 1, las probabilidades están entre el 0, imposible que pase, o el 1, seguro que pasa, ¿vale? Ese es el concepto en el que vamos a ir trabajando. Y vamos a empezar con, por ejemplo, una frase que significa, ¿qué significa la probabilidad de 1 entre 14 millones? Esa probabilidad de 1 entre 14 millones, ¿qué puede ser? Empezamos con una cosa que está a punto de pasar, que es el gordo de Navidad, los niños de San Ildefonso, que, como vosotros sabéis, normalmente se produce el 22 de diciembre, y lo que yo quiero saber es, si compro un décimo, ¿cuál es la probabilidad de que me toque el gordo? ¿Se entiende eso? Es decir, la probabilidad del gordo es igual a 1, que estos son los casos favorables, este 1 son los casos favorables, lo vamos a poner aquí, casos favorables. Ese caso favorable es el décimo que tú has comprado, ¿vale? Y lo importante en una probabilidad es saber los casos posibles. Es decir, ¿cuántos posibles números distintos hay? ¿Cuántos números posibles distintos hay? Para ello, para saber el número de números distintos o posibles, necesitamos explicar una cosa que se llama variaciones con repetición de m elementos
de m elementos tomados de n en n. Es decir, variaciones con repetición de m elementos tomados de n en n es igual a m elevado a n. Dicho eso así, uno puede decir, no entiendo nada lo que ha dicho, no sé lo que son las variaciones. Bueno, lo primero, vamos a verlo con el décimo. El décimo, ¿qué es lo que tiene? El décimo tiene 5 huecos, tiene 5 huecos, ¿vale? Unidades, decenas, centenas, unidades de millar, decenas de millar, tiene 5 huecos, y en cada uno de esos huecos, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede haber? Puede estar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Pero en unidades de millar también puede estar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Y en centenas, y en decenas, y en unidades, ¿vale? Por tanto, de alguna manera, en cada una de esas posiciones tendría 10 números. 10 números. ¿Cuántas posibilidades distintas se pueden formar? Si yo escribo aquí 10 elevado a 5, igual ahora se entiende un poquito mejor lo que son las variaciones con repetición. Variaciones con repetición de m elementos. ¿Quiénes son los m elementos? Los 10 números que tengo. Los 10 números que tengo son los m elementos, tomados de n en n. ¿Quiénes son el n? En este caso. En este caso son los 5 huecos que tengo para rellenar. ¿Vale? Entonces, unas variaciones con repetición de 10 elementos tomados de 5 en 5 son el número de posibilidades distintas que tiene. Aquí hay que decir dos cosas. Una, que en estas variaciones importa el orden. Porque no es lo mismo esto, no es lo mismo el 1 que esto, que el 10, y no es lo mismo que esto, ni lo mismo que esto, ni lo mismo que esto. Es decir, importa el orden porque con los mismos elementos, ahí hemos hecho 4 ceros y un 1, con los mismos elementos te dan valores distintos. Por tanto, las variaciones con repetición son fáciles de calcular. Los m elementos tomados de n en n, que es, en este caso, ¿cuál es la probabilidad de que nos toque el gordo el 22 de diciembre? 1 entre 100.000. 1 entre 100.000. Son 5, son 10 elevado a 5, un 1 y 5 ceros, 100.000. Por tanto, esa sería mi probabilidad de que me toque el gordo el próximo 22 con un décimo. Esta probabilidad es, habíamos comenzado con una entre 14 millones, esta es una entre 100.000. ¿Esto te parece poco o mucho? Una entre 100.000, ¿vale? Seguimos con otro juego que es la probabilidad de que te juegues, que el próximo fin de semana te toque la probabilidad de pleno al 15. Sabéis que la quiniela
tradicionalmente ha sido 14 partidos, esos 14 partidos, llegó un momento en que se le añadió un partido más, que es lo que se llama ahora el pleno al 15, que supone que tú puedas conseguir un premio mayor. Alguien se puede preguntar por qué se hizo el pleno al 15. Es muy fácil. Cuanto más partidos, más difícil es de que haya acertantes, se generan botes y la gente juega más porque hay botes más grandes, ¿vale? Por eso se pasó de los tradicionales 14 equipos al 15, porque ya al final mucha gente, hay partidos que no tienen la misma probabilidad 1x2, como sabéis. Hay partidos que siempre puedes tener más un 1, otros un 2, es decir, juegas en casa, es más fácil de ganar que si juegas fuera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cómo calcularemos esa probabilidad? Juego yo mis 15 cruces en mi quiniela, y en mi quiniela, ¿cuál va a ser mi probabilidad? Vuelve a ser 1, partido que casos posibles, habéis corrido mucho, lleváis razón, pero los casos posibles. ¿Y los casos posibles qué son? ¿Cómo se conforma una quiniela? Una quiniela tienes ¿cuántos huecos tienes? 15 huecos. Este es el 1, el 2, este sería el 10, este sería el 14 y este sería el 15. Y en cada uno de esos huecos, ¿qué elementos pueden ir? El 1, la X y el 2. Y en el partido 10, ¿qué valores puedes tener? El 1, el X y el 2. ¿Vale? Por tanto, esto al finalmente, ¿importa el orden? Importa el orden. No es lo mismo. Aquí hay muchos madridistas y muchos del Barça. No es lo mismo que gane el Barça o que pierda el Madrid. Para los del Barcelona es lo mismo. Pero para los del Madrid es al revés. Tiene que ganar el Madrid que pierda el Barça para que sea pleno la semana, ¿vale? Por tanto, no es lo mismo. Importa el orden. Por tanto, ¿cuántas posibilidades distintas hay? Variaciones con repetición. Importa el orden. Los elementos se pueden repetir. Por eso lo de con repetición. Importa el orden ¿de qué? De 3 elementos tomados de 15 en 15. ¿Y esto qué número es? 3 elevado a 15. Por tanto, mi probabilidad es 1 partido 3 elevado a 15. ¿Hay alguna máquina caritativa que nos dice ese número cuánto es? Eso será 0,0000000 a menos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, vamos a redondear, es 6,9, pongamos que es un 7, ¿no? Por 10 elevado a menos 8. Bueno, 7 ceros. 7 ceros y un 7. ¿Vale? ¿Y cuánto es? Esa es la probabilidad. ¿Y cuántas posibilidades distintas hay? 3 elevado a 15, ¿cuánto es? ¿Cuántas posibilidades distintas de quiniela tengo a lo largo de... Bueno, o así no. ¿Cuántos son el número exacto? 14.300.000.
348.907. Ese es lo que hablábamos de 1 entre 14 millones, jugar al pleno al 15, tu probabilidad es 1 partido casi 14 millones con algo. Esa es tu probabilidad de que te den el pleno al 15. ¿Cuál es la probabilidad del gordo de la inhabilidad? 1 partido 100.000. ¿Qué es más probable? ¿Que te toque el gordo o que te toque la quiniela? Es decir, el gordo, y bastante más probable, como 150 veces, seguro. 10 y después, ¿vale? Bien, estoy jugador hoy, como veis. Estoy jugador. ¿Cuál es la probabilidad? El cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Probabilidad del cuponazo. Juego. Vuelvo a la definición de probabilidad. Casos favorables 1, que es el cuponito que me he comprado. Y cuántas posibilidades distintas tengo. Para saber las posibilidades distintas hay que conocer qué es eso del cuponazo, ¿vale? El cuponazo, como sabéis, tienes que acertar. Y lo tengo aquí. Tienes que acertar el número y después tienes que acertar la serie. Si por ejemplo me compro 3 cupones, que serían 3 partidos, los casos posibles. Correcto. Si te compras 3, pues sube un poquito tu probabilidad, porque tienes casos favorables 3, ¿vale? Entonces, se entiende que los casos posibles son primero que aciertes los 5 números, lo que sería el número, y después que aciertes la serie, ¿vale? Por tanto, ¿cuántas posibilidades distintas tengo? ¿Cuántas posibilidades, o dicho de otra manera, cuántos cupones ha vendido la 11 en el sorteo si los hubiera vendido todos? 10 elevado no, porque no lo he dicho, pero series juegan 150 series. Juegan 150 series, es decir, se juega de la serie 001 hasta la serie 150. No le da para repartir tanto cupón, le da solo, tienen 150 series. Por tanto, yo tendría primero mis 5 huecos. ¿A qué equivale esto? Son variaciones con repetición de 10 elementos tomados de 5 en 5, que es 10 elevado a 5 posibilidades. 100.000. Y ahora, para cada uno de estos, imaginemos el número 0, 0, 0, 0, 0. Tengo que, ¿cuántas series distintas tengo? 150. Por tanto, 150 por 10 elevado a 5. Y esto nos da 1 partido 15 millones. Resulta que tengo que, para que me toque el cuponazo, 1 partido 15 millones. Poca probabilidad es. Para que me toque la quiniela, 1 partido 14.348.907. Poca probabilidad. Para que me toque el gordo, 1 partido 100.000. ¿Me queda algo por jugar?
¿Qué me queda para jugar? Hombre, solo me queda para jugar ya el gordo de la primitiva, ¿vale? El gordo de la primitiva. ¿Qué es el gordo de la primitiva? El gordo de la primitiva, ya lo dicen, lo del gordo es porque muchas veces o muchas semanas no hay ningún ganador. Muchas veces no hay ningún ganador. Ahora veremos el porqué. Lo han hecho complicado. Lo han hecho complicado. ¿El juego cuál es? Consiste en elegir 5 números, del 1 al 54, marcas 5 números y de la primera matriz. Primero esa matriz, que tienes 5 números de 54, los marcas, ¿vale? Y de una segunda matriz tienes el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Marcas otro número, es decir, marcas 6 números, ¿vale? Marcas 6 números. ¿Cuántas juego yo? 5 números en una caja y otro número en la otra caja. Ese es mi juego. ¿Lo puedes repetir? Sí, claro. Tenemos 2 cajas. Aquí tienes del 1, el 2, hasta el 54, ¿vale? Y en otra caja tienes el 1, el 2, el 3, hasta el 9. Aquí marcas 5 cruces, y en el otro y en la otra caja marcas solo una cruz, ¿vale? Ese es el juego. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de la primitiva? La probabilidad de la primitiva, ¿cuál es? La probabilidad de la primitiva es 1, porque es la apuesta que yo he hecho, partido por los casos posibles. Partido por los casos posibles. Esos casos posibles, ¿quiénes son? ¿Vale? Los casos posibles tenemos, ¿son variaciones con repetición? Porque no se pueden repetir. Por tanto, no son variaciones con repetición. Son una cosa que se llama combinaciones de m elementos tomados de n en n. Es decir, el número combinatorio m sobre n es m, este número combinatorio que conocéis, se os presentó en el triángulo de Tartaglia, pero el que no lo conozca, no le suene, yo os lo explico. Ese número combinatorio es m factorial, que no sepa lo que es el factorial, ahora se lo explico. N factorial, m menos n factorial. ¿Qué es el número 5 factorial? 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Eso está chupado, ¿eh? Hay alguno en la facultad que es 6 factorial. ¿Qué es en la facultad ser un 6 factorial? Tener asignaturas de todos los cursos. Eso es un tipo 6 factorial. ¿Vale? Ahora aquí habrá alguno que es 2 factorial. Tiene asignaturas de segundo y algunas de primero. Si en sexto tienes una de cada curso, eres un tipo de 6 factorial. ¿Eso se entiende? Muy bien. Era fácil. 0 factorial siempre es 1. Eso es una regla que tenéis que conocer, que el 0 factorial siempre es 1 para que se puedan calcular, ¿vale? Entonces, nuestro número combinatorio, hay unas combinaciones que se hacen aquí. Entonces, las combinaciones tienen una cosa importante, es, no importa el orden,
no importa el orden y no se pueden repetir. Y no se pueden repetir, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué? Da igual en el orden en que los taches. Al final son 5 números desde el 1 al 54, ¿vale? Entonces, nosotros, nuestro número combinatorio sería 54 elementos tomados de 5 en 5, combinaciones de 54 elementos tomados de 5 en 5. Esto es el número combinatorio 54 sobre 5 y esto es 54 factorial, 5 factorial y 54 menos 5 factorial. Esto te da 54 factorial, eso está chupado, 5 factorial y 54 menos 5, 49 factorial. Si 54 por 53 por 52 por 51 por 50 por 49 factorial. 5 factorial, 49 factorial. 49 factorial y 49 factorial se reducen, ¿vale? Y nos queda que nuestras combinaciones son 54 por 53 por 52 por 51 por 50 y abajo 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Estos serían el número de combinaciones que tenemos, ¿vale? ¿Y cuál será la probabilidad del gordo? ¿Cuál será la probabilidad de la primitiva? La probabilidad será 1 partido. ¿Cuántos son estas combinaciones? No corras, no corras. 15 millones. Dime. Pero este número final no puede ser. Ah. ¿Este número cuánto sale? ¿Alguien puede hacer ese número? La probabilidad no. Yo quiero saber el número de combinaciones distintas. No. Estos son 3.162.510. 3 millones, ¿vale? Ahora, los casos posibles, esos 3 millones son de la primera caja. No. Eso es la primera caja todavía. Ahora es, para cada una de esas combinaciones, ¿cuántas diferentes puedo marcar en la segunda caja? 10, ¿vale? Puedo marcar 10. Por tanto, el número de combinaciones sería 10 por el número combinatorio 54, 5. ¿Se entiende ese 10 de dónde viene? De la segunda caja. Y esto finalmente me sale 1 partido 31.625.100. Si recordáis, el resto estaba en el entorno de los 1 en 14 millones. Esto está en el entorno de 1 entre 31 millones. ¿Entendéis ahora por qué muchas semanas el gordo de la primitiva es
bote, vamos a ver, es bote, pero de lo que tú juegas, una cantidad se dedica a premios, que suele ser la mitad, el 50%. El otro 50% es impuesto que se queda al Estado. Por tanto, este juego, entre comillas, no lo he dicho yo, va a quedar grabado. ¿Para qué sirve? Para recaudar impuestos, porque hay muy poca probabilidad, eso sí, cuando a alguien le toca, está muy contento porque el premio es grande y por eso la gente juega. Fijaros que es como si España tiene 45 millones, aquí hay 32 millones, es decir, la probabilidad es muy, muy pequeña. Por favor. No, el 10, vamos a ver, estas combinaciones correspondían a la caja del 1 al 54. Tú tenías una caja, ¿vale?, que tenía, y aquí marcabas 5 cruces, pero al lado tienes una caja que tienes el 0, el 1, el 2, el 3, hasta el 8 y el 9. Con una combinación aquí, ¿cuántas distintas hay? Puedes marcar el 0 o marcar el 1 o marcar... Eso quiere decir que para cada una de ellas hay 10 más, ¿vale? Por tanto, teníamos, en un principio, teníamos... ¿Dónde estoy? Aquí. Si no hubieran añadido la caja de la derecha, solo serían 3 millones de posibilidades. Cuando añaden la caja de la derecha, las posibilidades diferentes son 31.625.100. Eso quiere decir que probabilidad del gordo de Navidad, 1 de 100.000. Probabilidad de la quiniela, probabilidad del cuponazo, probabilidad de la primitiva. Es decir, cuponazo y quiniela están en los mismos entornos. Probabilidad de la primitiva es la mitad, tienes la mitad de probabilidad que jugar a la quiniela y el cuponazo. El 1 la probabilidad de 1 en 14 millones es esa que veis ahí, ¿vale? Por tanto, ¿a qué hay que jugar? Lo único que... ¿vale? Es más caro, efectivamente. También es verdad que en el gordo o en la lotería se reparten en premios el 70%. Y en otras cosas no es ese... Bueno, ya hemos hecho una presentación de lo que sería la probabilidad como tal, ¿vale? Vamos a empezar a definir, ya sabemos esto de la probabilidad que es, vamos a empezar a definir que un conjunto de objetos, tendremos A será un conjunto, ese conjunto tendrá elementos dentro del conjunto, ¿vale? La ocurrencia conjunta, es decir, de dos conjuntos, la intersección, pues si este es A, este es B, ¿quién es la intersección? La gente que está en los dos conjuntos que tienen las dos características. ¿Cuándo son dos conjuntos mutuamente excluyentes? Son mutuamente excluyentes cuando A está aquí y B está aquí. Esos conjuntos son mutuamente excluyentes cuando ¿qué? Cuando no tienen elementos en común. Es decir, la intersección siempre se va a escribir como A intersecto B, la U hacia abajo. Ahora vamos a definir la unión va a ser la U hacia arriba, la intersección es la U hacia abajo, no te puedes equivocar. En mnemotécnico, la U es la U y la intersección
es la U girada hacia abajo, ¿vale? La A intersecto B, si ponemos aquí los dos conjuntos, si este es A y este es B, A intersecto B son estos, ¿vale? Un ejemplo de intersección de eventos. La característica A son 40 mujeres. El conjunto A son 40 mujeres. El conjunto B son 30 individuos de 30 años o más, ¿vale? Mujeres, supongamos que nosotros queremos hablar de 20 mujeres que tienen 30 años o más, ¿vale? Entonces, tú tendrías aquí A, aquí tendrías B. El conjunto A, ¿cuántos individuos tiene? Tiene 40. Tiene 40. El conjunto B, ¿cuántos tiene? 30. Y ahora dice que hay 20 mujeres de más de 30 años. De 30 años o más. ¿Dónde están esos 30? Perdón, esos 20. Aquí. Aquí dentro hay 20. ¿Vale? Esto es facilito, ¿eh? Así que no os puede pegar un tirón. Ejemplo de conjuntos mutuamente excluyentes. Aquí tienes el conjunto A, son 60 mujeres, 60 mujeres mayor o igual que 60 años. 20 mujeres, el conjunto B son 20 mujeres menor de 60 años. Este es A y este es B. Estos conjuntos, ¿cómo son? Mutuamente excluyentes. No tienen elementos comunes, ¿vale? No tienen elementos comunes. Esto sí que es fácil. La unión, la unión de dos conjuntos. Si tú tienes aquí A y tienes aquí B, la unión es todos los elementos, todos los elementos que pertenezcan a A o B. Es decir, A unión B es todo este conjunto, todo. Eso es A unión B, ¿vale? Y la notación A unión B. Esto es A intersecto B. A unión. Esto es unión. Y este símbolo es intersección. ¿Vale? Ejemplo de unión de eventos. 40 mujeres, 30 individuos de 30 años o más. La intersección ya sabíamos que eran 20 mujeres. Por tanto, si tú haces los conjuntos A y B, si aquí hay 40, aquí hay 40 y en el B hay 30, ¿cuántos tienes en A unión B? ¿Hay 70? Cuidadito, cuidadito. Tienes que restar la intersección porque esos son elementos que están dos veces. Esos son elementos que están dos veces. De hecho, te ha dicho que la intersección eran 20. Si la intersección son 20, aquí fuera, ¿cuántos hay? Aquí hay 20. Y si aquí en el conjunto hay 30, aquí fuera, ¿cuántos hay? 10. Por tanto, ¿cuántos hay en el A unión B? 50. ¿Vale? En el A unión B hay 50. Aquí tenéis el ejemplo visual. 40 mujeres, un grupo de 30 individuos mayor
de 30, conjunto B. La intersección, ¿quiénes son la intersección? Aquí tenéis la intersección, que son 20 mujeres que tienen 30 años o más, ¿vale? Y aquí, este sería el conjunto intersección. Y con esto